Pero digo, A ver, el Fondo Monetario, en el momento de prestar, sabía que no iba a poder cumplir en tiempo y en forma, que iba a haber una refinanciación, ¿no es cierto? sí, a ver, con el fondo se dan dos cuestiones. Primero, que nunca hemos incumplido con el Fondo Monetario Internacional en toda la historia. Y la otra característica que tuvo este acuerdo, que fue más grande en términos de dinero que la suma de todos los acuerdos anteriores. O sea que fue un acuerdo, si se quiere, de relevancia. Ahora, en los próximos 4 años, o sea, el próximo gobierno completo tiene vencimientos por 150.000 millones de dólares. El fondo es un acreedor más. Sí. Digo, importante, pero un acreedor más. Aparte de lo del fondo, hay que pagar todavía 100.000 millones de dólares adicionales. Entonces, en este contexto, que todo se centre en la discusión con el fondo cuando encima el año que viene no tenemos vencimientos con el fondo me parece irrelevante y coincido, no me acuerdo con quién dijo, una cuestión superflua, una cuestión casi política o hablarle al electorado. Y por supuesto que lo del fondo termina en una renegociación, por supuesto, y claramente el fondo ya lo sabe. Ahora, la renegociación, vos cuando me prestás plata y yo no te la puedo pagar, me siento a tomar un café con vos, pero te tengo que decir, mira, te voy a devolver la plata, dame un poco más de plazo, me voy a conseguir un trabajo mejor o voy a gastar menos. Bueno, en tal caso la negociación pasará por una reforma tributaria, por una reforma jubilatoria y por una reforma laboral, porque así se extiendan los plazos. Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, así nos extiendan los plazos 20 años. Dentro de 20 años tampoco vamos a poder pagar, porque somos un país que no generamos dólares y que no tenemos crecimiento de actividad económica. Entonces me parece que la discusión es mucho más profunda que si el Fondo Monetario se junta con Alberto Fernández o no. Y como decía Hernán, yo estoy de acuerdo que el Fondo Monetario apuesta a que gane Macri. Por supuesto, sí. Durante 12 años lo único que hicieron fue alejarse del mundo y si se quiere acercarse al modelo, a un modelo más venezolano. De hecho, condecoraron a Maduro. O sea que más que esa imagen... Bueno, pero hoy lo que se está intentando es cambiar, uno presume por las definiciones de Alberto Fernández, ¿no es cierto?, de algunos otros, inclusive también ex funcionarios del gobierno de Cristina, que lo que buscan es, a ver, captar más electorado, más votos en el Sí, electorado, y por otra parte también esta reunión con el fondo, más allá de que no haya ido Cristina, fue el candidato a presidente, a lo que ver, son intenta es empezar a declaraciones... transitar un camino de... A ver, son declaraciones electorales. El ponerle más dinero al bolsillo a la gente es una cuestión electoral. Cualquiera sabe que en un equilibrio fiscal, donde le pones más plata en un lado, tenés que sacar plata del otro. La única forma de ponerle dinero a la gente en el bolsillo y que realmente sea positivo es bajando los impuestos. Y para eso necesitas hacer una reforma tributaria y una reforma del Estado. Acá no hay inventos para hacer. Digo, y eso lo sabe el Fondo Monetario y lo saben también los candidatos. Y si alguna razón tiene que Alberto Fernández haya, si se quiere, moderado el discurso en relación al cristinismo o al kirchnerismo clásico, es precisamente porque sabe que asuma quien asuma, se va a enfrentar con determinados problemas que va a tener que resolver. Igual si yo traslado todo al terreno, yo voy Hernán, si yo traslado todo al terreno de la gente común, digamos, no de los analistas, ni tampoco de los funcionarios, ni del fondo, ni que hablar, y la gente piensa, dice, bueno, no podemos pagarle este año el fondo como está previsto, ¿y después qué? Porque si hay una reformulación, siempre cuando una reformulación de una deuda, de la que sea, la propia o la del gobierno, siempre hay un interés que corre también en eso, y va en desmedro por algo de lo que dijo Alberto Fernández, con la pobreza de la gente, para que no sea con la pobreza de la gente. ¿Hay alguna posibilidad? Porque cada vez que se reformularon las deudas, fue complicado para la Argentina. A ver, vos el año que viene, olvídate del fondo porque no tenés que pagar un solo dólar al fondo. De hecho, el año que viene todavía hay desembolsos que nos va a hacer el Fondo Monetario. Vos el año que viene tenés que pagarle a diferentes acreedores 40.000 millones de dólares y tenés resueltos entre el fondo y algún organismo internacional 8.000. Todavía estás en 32.000 millones de dólares que no Sí. tenemos. Entonces, no solo vamos a tener un problema con el fondo, sino que el año que viene vamos a tener un problema con los acreedores privados comunes, y bueno, y por supuesto con el resto de los acreedores dentro del Estado. Bueno, hay una maraña de acreedores que tienen vencimiento el año que viene. Ahora, esta idea de vender que todo va a salir bien, sin hacer ninguna modificación, sin hacer ninguna reforma, y la gente va a estar feliz, hay que sacárselo a la gente de la cabeza porque eso no va a pasar. En un contexto encima donde tenés 1 de cada 3 argentinos pobres, la mitad de los chicos pobres, donde cada vez tenés más desempleo, donde en los últimos 12 meses destrozaste 280.000 puestos de trabajo. Bueno, en ese contexto, me parece que todos los candidatos saben que van a tener que tomar medidas, y esas medidas tienen que ir de la mano de las 3 reformas que te comenté: jubilatoria, laboral y tributaria, y además con un proyecto de país donde empecemos a crecer y a generar trabajo. Digo, todo lo demás es verso. ¿Letcher? No, a ver, Te voy anotando cosas, por es eso digo. que, pero me parece que tenemos claramente miradas distintas.
hay una presunción de que yo bajo los impuestos y eso reactiva la economía. Yo no entiendo cómo eso puede ser así, cuando en realidad, si yo soy un empresario y me ahorro plata, por ejemplo, en las cargas sociales, ¿quién dice que voy a contratar a una persona más? ¿Y voy a consumir más? Yo soy un gran empresario, consumo lo que necesito para vivir y el resto lo saco, lo fugo de la Argentina, está harto demostrado. Con lo cual, no hay forma que se reactive la economía reduciendo los impuestos. No hay forma que se reactive la economía reduciendo los impuestos. El crecimiento de la economía argentina está explicada esencialmente por el consumo. Por el consumo, el 70% del crecimiento lo explica el consumo. No hay forma de que no crezca la economía si a los argentinos nos va mal. No hay forma. Y no tenemos forma de garparle al Fondo Monetario ni a nadie si eso no nos va bien. Si, digamos, si a los argentinos no nos va bien. Porque yo le pongo más plata en el bolsillo a él. Él va y consume y paga impuestos. Con lo cual, no es que, a ver, que no está esa plata. Yo la pongo acá y la recupero por acá. Siempre pasa eso. Sobre todo en el segmento de menores ingresos. Porque todo lo que se le da al Estado, por ejemplo, o le da el empleador cuando paga el salario a una persona que cobra 20.000 pesos, va y lo gasta, con lo cual vuelve indefectiblemente en recaudación. Esto funciona así desde hace 1000 años. Entonces, lo otro es beneficiar la tasa de rentabilidad de determinados sectores y no implica el crecimiento económico. Y acá tenemos un problema, porque lo que está discutiendo Alberto Fernández no es en clave electoral, porque sí. Es que si no, no les podemos garpar. No tenemos forma de pagarle. Además está la discusión de cómo generamos dólares, ¿sí? Que yo creo que este gobierno la choca toda. Pero en paralelo a eso, hay un problema de crecimiento económico. La propuesta que te hace el fondo, las condicionalidades, que para mí es central, es más importante que los plazos. ¿Por qué? Porque si el fondo no te deja crecer, si el fondo no te deja el déficit fiscal, si el fondo no te deja aumentar las jubilaciones, al contrario, te está proponiendo reducir las jubilaciones y reducir los salarios, porque la reforma laboral es en definitiva eso. ¿Cómo haces para crecer en una economía que el 70% lo explica el consumo? Es imposible. ¿La reforma laboral es reducir los salarios? Y claramente, claramente. No es otra cosa, Mirá, no es acomodar un poco las cosas en algunos sectores o digamos en materia de trabajo. ¿leyeron la reforma laboral de Brasil? No, Eliminan aguinaldo. Está bien. Bueno, pero sí, es salario. Es salario. Por supuesto, está incorporado. Permite la rotación en cualquier lugar y horario. ¿Qué elimina eso? Las horas extras. Reduce la indemnización. Dale, ¿cómo no es salario? Sí, es salario. De distintas formas es salario. ¿Adorni? A ver, claramente, bueno, lo que dijo Hernán es cierto, en general no coincidimos. Si los impuestos son tan buenos, aumentémoslos y llevémoslo no al 60 o al 70% de presión tributaria, llevémoslo al 100%. Si la solución está en ponerle plata en el bolsillo a la gente, pongámosela, salgamos a emitir. Digamos, esto lo ha hecho el kirchnerismo, tanto aumentar impuestos como poner billetitos, pablitos de colores en los bolsillos de la gente. Y así todo, no solo que del 2011 al 2015 que se fueron no crecimos, sino que se desmadró la inflación. En el 2014, bueno, hicieron una bruta devaluación. Además nos peleamos con el mundo y no le pudimos vender un tornillo a nadie. Entonces, está claro que la solución sí está en bajar impuestos, y cuando se habla de la reforma laboral, hay que ver qué hicieron los países exitosos. Los países exitosos bajan impuestos, se corre el Estado del sector privado, y en los países donde menor desocupación tienen en el mundo, por ejemplo, no hay indemnización. Acá seguimos con una ley laboral que tiene 70 años, o la concepción de la ley laboral argentina tiene 70 años, donde el 80% de los trabajos de hoy hace 70 años no existían. Entonces, una reforma laboral claramente que hay que hacer, una reforma impositiva también, porque yo no coincido con lo que dice Hernán. Si vos tenés la plata para venir a invertir a la Argentina, o yo tengo la plata para abrir un almacén en la esquina de mi casa, contratar un empleo es imposible, porque más que contratarlo lo adoptás, porque un día te hace un juicio o lo querés despedir porque no tenés más trabajo y perdiste todo lo que hiciste, porque no me dejan ganar plata, porque lamentablemente, señores, en el mundo en que vivimos, si yo invierto pretendo ganar plata. Si quiero hacer beneficencia, la dono a una iglesia, no la invierto en un negocio. Entonces, si no me dejan ganar plata y si no tengo encima la seguridad jurídica, porque viene un gobierno, me agrega retenciones, otro me lo saca, el que me lo sacó después me las vuelve a agregar, y encima tengo dificultades tanto para contratar como para desvincular trabajadores, y la verdad que se hace imposible. Vamos a estar enfrente de un balotaje con dos expresidentes, o en el caso de Fernández con una vicepresidenta que fue presidente, por lo cual
no necesitamos un debate. Nosotros ya sabemos lo que propuso el kirchnerismo y ya sabemos lo que propuso el gobierno de Macri. Digo, no hay mucho más para evaluar. Entiendo que fueron 2 gobiernos con resultados malos. Entiendo que tal vez la sensación de la gente es que con Cristina estaba un poco mejor, porque claro, yo hago una fiesta y la pago con tarjeta de crédito y la voy a pasar bárbaro, el tema es después cuando te viene la cuenta. Y me parece que ahí es donde Macri estuvo mal y donde Macri, en vez de achicarse y decir, bueno, me voy a achicar y voy a gastar menos en otras cosas para pagar la tarjeta de crédito, no lo hizo y salió a endeudarse. Y me parece que la foto es mala de los 2 gobiernos. Me parece que decir que el kirchnerismo terminó con un gobierno bárbaro cuando tenía un promedio de 30% de pobreza, cuando se comió la reserva del Banco Central, cuando destrozó el sistema jubilatorio, cuando se comió el déficit energético, cuando dilapidó 100.000 millones de dólares en subsidios energéticos y cuando nunca hubo un gobierno con tantas causas de corrupción en su contra, me parece ser un poco optimistas con el gobierno Creó el bichito kirchnerista, de ¿no? la inflación. Y por supuesto que creó el bichito de la inflación, porque recordemos que vivió con una inflación promedio de cerca del 30%. Entonces digo, vanagloriar al gobierno kirchnerista me parece irresponsable, estemos del bando que estemos. Y si me parece bien que hagamos una autocrítica, me parece que tenemos que hacer una autocrítica como sociedad donde el 75% de la gente va a elegir algo de los últimos 16 años, ¿no? Adorni, Elodi, a propósito de este acuerdo, a Mirá. propósito del presidente allá. Mira, el acuerdo, la verdad que tardamos 20 años para hacer esto. O sea que me parece que mientras que Chile ya tiene 64 acuerdos de libre comercio con el 85% del PBI del mundo y con 64 países del mundo, nosotros recién hacemos esto donde todavía hay que ver la letra chica. Porque es cierto lo que vos decías de la discusión que hay ahí con el tema del campo, a ver qué se puede exportar y qué no, pero es por un tema francés, que bueno, los franceses tienen un tema con los pesticidas, que en pos del medio ambiente, por supuesto, producir para ellos es más caro. Entonces hay una discusión, pero me parece bienvenido. Ahora, hemos hecho un Mercosur hace 25 años o 30 años donde todavía ni siquiera podemos pasar la frontera para ir de turistas a Brasil sin mostrar el DNI. Digo, todavía tenemos aranceles en el mercado interno del Mercosur. Digo, me parece que nos falta mucho. Ojalá y bienvenido sea que esto sea el comienzo de una Argentina insertada al mundo, con libre comercio y en definitiva, ¿qué es lo que explica cómo el mundo salió adelante? El mundo salió adelante no cerrándose. Porque de hecho cerrándose lo tenés a Cuba, Venezuela, bueno, en fin, a Irán. No, el mundo salió adelante, generó empleo y terminó con la pobreza. Estados Unidos, y te contesto porque me interrumpís, Estados Unidos es uno de los 20 países más libres del mundo. Por lo cual, anda a exportar a Estados Unidos. pero vos no entendés el concepto de libertad, pero no importa. No es libertad. Bueno, pero no me interrumpas porque estoy hablando. No es libertad. No me interrumpas porque sos como todo Bueno, de peronista. hecho, las Interrumpís bodegas como se te quedas sin exportan a datos. Estados Unidos, ¿eh? Pero por supuesto, Claro. no, de hecho, hay miles de ejemplos que aparte vos tenés que tomar el punto Hoy de se abrió partida. se está abierta la carne. Argentina está en el puesto 150 de libertad, cuenta. Estados Unidos está en el 20. O sea que una medida lo que vos llamás una medida proteccionista no es un tramperonista como le Trasladándolo llamó a en la algún calle, momento. Adorni, Con China le el toca problema a es por el Jonathan por el Tapia. No, pero déjame terminar porque me interrumpió acá el colega. El mundo salió adelante comerciando y es lo que tenemos que hacer. Argentina hace 70 o 60 años se cayó del mundo. Argentina hace más de medio siglo representaba el 3% del comercio mundial, hoy representa el 0,25%. Entonces, la idea es precisamente, ojalá que esto sirva precisamente para seguir insertándonos al mundo, venderle nuestro trabajo al mundo, que es lo que hay que hacer. Ahora bajando, No, allá voy a ver, yo, Jonathan, sí. apertura y crecimiento, dicho en la misma frase, per se no existe. Yo comparto con Jonathan. Apertura y A crecimiento. ver, Ese es un No, no criterio no, tuyo, porque ¿cómo? sí, porque Pero, vos por abrís favor. y por eso vas a Pero, por crecer. Sí, es un favor. criterio mío. Sí, está bien, claro. pero, muy porque vos respetable. abras la Muy economía, respetable. Jonathan dice una cosa que es verdad. Porque vos abras la economía, no vas a crecer indefectiblemente, porque podés abrir la economía mal y a las textiles las haces percha. Entonces, no hay crecimiento, hay decrecimiento. Entonces, ojo, comparto. Hay que hacer, digamos, lo que vos tenés que discutir es defendiendo tus intereses. Y nosotros acabamos de publicar con CEPA hace 10 minutos un informe al respecto de este acuerdo que lo teníamos obviamente en carpeta. Miren, en lo que tiene que ver con autopartes, la apertura es de la Argentina, se abre, o del Mercosur, se abre 100%, 100%. Con lo cual, todas las autopartistas de mi distrito San Martín, olvídense, las que ya cerraron, ya está, olvídense. En el caso de la carne, Pero olvídense, que ¿por qué? porque no van a tener más trabajo, si va a venir de afuera. Y no chiste. En el caso de la carne, tenemos Yo no me parece que 70.000 todavía no toneladas. está pactado eso, Es el por acuerdo favor. con la Unión Europea. ¿Sabes cuánto aumenta? 29.000 nada más.
29.000, no existe. No, mueve la- totalmente ese es equivocado. No el son, gesto. no son 70.000 toneladas en Pará, absoluto. vos hablaste. Pero no, vos pero estás hablando de la hablaste, cuota pará. Hilton. Acá la Argentina No lo dice el acuerdo. tiene la duplicación. ¿Lo leíste el acuerdo? Pero ¿Lo hoy hay leíste? diferentes No lo leíste. Bueno, vías ok. de Pará, exportación. no lo leíste. Hoy Sigo. los Hilton tienen una cuota de Sigo, exportación más grande porque que yo la sí lo Hilton. leí el acuerdo. Pero por Sigo. favor. Propiedad intelectual. Es totalmente mentirosa. Te pasa la verdad. Propiedad, Totalmente mentirosa. no leíste el acuerdo. voy. Propiedad intelectual habilita a los laboratorios a que durante 5 años venden exclusivamente acá y sin competencia. Genial. ¿Y sabes qué? En algo que decía él, que decía, no, va a crecer por eso. ¿Sabes qué? 10 años para los agroquímicos. Olvídense también, todas las empresas que hacen algo de eso en la Argentina, bajen la persiana ya, porque no van a hacer más nada. Las compras públicas, los empresarios nacionales, yo la verdad estaría Ustedes preocupado. hicieron pelota a la Estaría industria exportadora preocupado. con el cepo del dólar, pero por porque favor. las Un compras segundo. públicas, ¿sabés qué dice el acuerdo? Que pueden licitar en las mismas condiciones que las empresas argentinas. Genial, ¿eh? Genial. Eso es un modelo. Eso es un modelo, ¿verdad? Espera un segundito, Carlitos, ¿qué querías acotar? No, Breve, respecto a la breve, por carne, favor. son 70.000 toneladas, 28.000 hay de Hilton, pero se exporta muchísimo más por afuera de la cuota. Claro. Y acá, a las claras, queda en evidencia cuál es la O sea, plataforma peor. kirchnerista. O sea, estar en desacuerdo con un acuerdo que llevó 20 años de negociaciones, que logró unificar los criterios de todos los países, que sin lugar a dudas es beneficioso porque es abrirse al mundo y me despojo de ideologías. que Es esa es la sentido realidad. común. ¿Pero por qué abrirse? Cuestionar- Está bien. Perdóname, déjame terminar el concepto. Es oponerse por Cuestionar oponérselo usted. ese acuerdo, Sí. que hoy nadie lo está cuestionando, todo el mundo... Yo sí lo estoy cuestionando. Soy pero- el único, no pero- me importa. pero- sí, lo estoy cuestionando. Pero sabelo. no tiene ningún tipo de asidero. ¿Por qué no? Te lo Porque acabo de además lo decir, sí tiene cuestiona- asidero. pero Yo no además lo encuentro el cuestiona argumento con datos tuyo. Te tergiversados. doy vuelta y no encuentro tu ¿Cómo le argumento. fue a la No hay ganadería? argumento. ¿Cómo le fue a la ganadería? Apertura, ¿Cómo me le gusta fue a la la ganadería apertura. cerrándose el Habría mundo? destruyeron la En el ganadería. mercado de carnes, cuando en el Destruyeron 2006 el gobierno el que stock defiende el ganadero señor destruyeron. cerró totalmente las exportaciones. ¿Sabés por y qué los sube la comunos carne? Porque se la desaparecieron 10 exportás a millones de China. cabezas. Por favor. Entonces vas a pero seguir ¿cómo vas a subiendo el decir precio. semejante Y barbaridad? lo dijo Pero, Dujovne. por favor, pero hoy Eso es independiente. la industria, Eso es la industria exportadora argentina de carne. Con está ustedes la funcionando. plataforma kirchnerista. Un argumento te pido, uno, Un no 10. segundito, Uno. a ver si hay Ninguno. argumento tiene un Adorni. punto. Encima un punto Aguante. positivo. Guardá un segundito, ahora. Yo creo que el empresario argentino tiene mucho miedo que nos abramos al mundo, en parte porque es cierto, si vos abrís la economía, claramente con los industriales argentinos, por ejemplo, que tienen un 50% de carga tributaria, los matás. Entonces lo que vos tenés que hacer es bajarle la carga tributaria para que podamos competir. Porque a mí no me pueden obligar a que no se funda la industria textil cuando estoy pagando 4 veces más un jean de lo que cuesta afuera. Entonces, estoy de acuerdo que hay que hacer una apertura inteligente y lo que tenemos que producir y vender al mundo es en lo que somos productivos. Por ejemplo, el campo y los derivados. Ahora, no me obliguen a comprar un jean 4 veces más de lo que vale afuera porque me estás estafando, ¿me entendés? Claro, que vale O 4 tecnología, porque Difacio tiene un iPhone y me encantaría que lo siga teniendo. Porque si nos cerramos, Difacio o yo con este Samsung no lo vamos a tener más. Entonces, hablemos con las cosas claras y con el mundo en la cabeza, que es lo que Hablemos necesitamos. con base, porque a ver, yo no sé bien cada uno el conocimiento. Se fabrica en China. Yo me dedico, yo soy profesor de estrategia. Entonces, Se cuando vos sos fabrica en profesor de China. estrategia, lo primero que tenés que entender, lo que ya expliqué una vez muy breve, que es tener un plan dividido en los segmentos. No podés ir por todo. Entonces acá siempre vuelven a lo mismo. Cuando se mete la política partidista, vuelven a lo mismo. Dicen, apertura total es el cierre de las industrias. Y eso no es cierto. De manera general, hay que analizarlo de manera particular. Por ejemplo, cuando vos abrís Abrirte al Mundo, también sabés de qué estás hablando, por ejemplo, de turismo. Turismo es abrirte al mundo. Es generar un plan para que la gente pueda venir al mundo y generar la mayor divisa que, por ejemplo, salvó a España, salvó un montón de países de Europa. Entonces, ¿qué limitación eso es tenés para el abrir, turismo hoy? pero eso tenés que, eso es ¿Pero cuál es la entender. Por eso limitación te al estoy turismo? diciendo. Pero eso estoy diciendo que cuando generalizan, beneficio al turismo da cuando este acuerdo? generalizan y como concuerdo, que dicen ¿Cuál? el acuerdo es una porquería y Pero no hay costó un nada. montón, es un error, porque el acuerdo es positivo en el qué. Después, ¿dónde puede fallar? Puede fallar en el cómo. Es como, es positivo que haya un Mercosur, es positivo. Ahora, en el cómo, fue un fracaso. Podemos decir que fue un fracaso. Entonces, ¿cuál es el problema que hay que discutir? Porque la política no falla en el qué, falla en el cómo. Un segundo, tengo un analista económico también y político. Cierro con los analistas económicos también. No tengo los detalles de la letra chica del acuerdo. Entiendo que en principio es positivo. Ojalá que sirva, que sea el comienzo de una verdadera inserción en el mundo, que nos sirva para bajar impuestos y para que las industrias o los emprendimientos que no sean productivos, si se tienen que fundir, que se fundan y démosle paso a quienes son productivos en este país, que es el campo, la agroindustria y la industria del software y tantas otras industrias más que merecen realmente el apoyo y venderle al mundo y generar riqueza. El tuit de...